Saludos, en este aporte veremos cómo crear un mensaje escrito en formato de video usando el programa Blender con un setup mínimo. Para facilitarnos el dibujo y al no contar con una tableta para ello, compré a China una pluma mouse que ha resultado una gran adquisición. Próximamente subiré un review de la pluma porque me parece un buen artículo, barato y para principiantes está de lujo por el precio. Para comenzar, deberemos tener instalado en nuestro equipo el programa gratuito Blender. Si aún no lo tienes, dale clic al enlace a otro video que aparece en la esquina superior derecha de tu pantalla para que sigas las instrucciones. Una vez abierto el programa, seleccionamos la opción 2D Animation. Si por alguna razón diste clic y esta pantalla de inicio ya no la ves, en la pestaña de File dale clic a New y selecciona 2D Animation. Ahora, lo más difícil viene a continuación y será el crear algo para compartirlo por las redes. En el espacio de trabajo 2D voy a cambiar el fondo blanco por uno más darks y haré la tinta color blanco para que se note. Con la rueda del ratón hacemos scroll hacia atrás y podremos visualizar los bordes de nuestro lienzo. En la barra de herramientas superior, donde dice Radius, podremos cambiar el tamaño de nuestro trazo. Damos clic y mantenemos presionado el botón mientras arrastramos el mouse a derecha o izquierda para agrandar o disminuir el tamaño del trazo. En la barra de herramientas lateral izquierda podremos seleccionar la goma para borrar y en la barra superior seleccionaré la goma que borra trazos completos para mayor comodidad. Si estás trabajando en una laptop y no cuentas con un mouse de 3 botones, como es mi caso, ya que esta pluma mouse trae ruedita, pero no el tercer botón que los ratones traen debajo de esta, tendremos que ir a la pestaña de Edit o Edición y en el apartado de Preferencias buscamos la sección de Input y seleccionamos Enable 3 Mouse Button. Con esto ya podremos mover nuestro lienzo de manera horizontal. Si cuentas con tableta de dibujo, en esta parte podrás configurar la sensibilidad de tus trazos y la manera en que Blender interactuará con ella. Vamos a comenzar por dibujar nuestro primer mensaje. Un hola no queda nada mal. Cambiaré el lápiz por una pluma, ya que el trazo es más estilizado. Demos clic en la pestaña de materiales. Agregaremos una pluma en vez de solo cambiar el color de nuestra pluma de tinta blanca o negra como sea que la uses. Así que apretamos el signo de más y damos clic en New o Nuevo. Le damos nombre al material, en este caso será color rosa, y en donde dice Base Color o base de color, damos clic y subiendo la barra de luminosidad seleccionamos el color que deseamos. Hacemos zoom con la ruedita del ratón y ya cada quien hará de su creación algo muy personal. La verdad, soy malísimo para el dibujo, pero me pondré a practicar. Una vez terminado nuestro primer lienzo, damos clic en el frame 150. Para agregar el color azul, selecciono como base del pincel la pluma de trazo sólido que por default viene en el proyecto y agrego otra. Le doy nombre y busco su color. En la barra superior de herramientas también puedes seleccionar las plumas que vas creando. De hecho, también con el botón secundario del mouse. Inténtalo. Posicionados ya sobre el frame 150 con el color que deseamos, comenzamos a trazar nuestro nuevo lienzo a placer. Agregaré algo de azul al lienzo y pasaré 150 fotogramas más, así que nos vamos al fotograma 300. Haré el trazo más grueso y comenzaré a trazar el nuevo lienzo y meterle algo de color rosa. Ahora saltamos 150 fotogramas más y vamos al 450. Repetimos el mismo proceso hasta que tengamos terminado nuestro mensaje hecho en lienzos. Al seleccionar la tinta roja, date cuenta que en Mode Type dice Square Dots o puntos cuadrados.
Así es como pintará la línea ese pincel o lápiz o pluma o como gustes llamarle. Para cambiarlo, da clic en tipo de modo y selecciona línea. Es hora de guardar nuestro proyecto. Al abrirse la ventana emergente, busca el destino donde quieras que esté tu archivo, ponle nombre y guárdalo. Una vez que hayamos terminado con nuestro mensaje y dibujos, en la ventana de propiedades del proyecto, en la pestaña de modificadores seleccionamos Build o Construir. Dejaremos el modo en secuencial. La transición será Grow o Crecer. El Start Delay, como su nombre lo indica, es un inicio retardado. En frames viene marcado 100. Serán los frames que tome cada lienzo en construirse frente a nuestros ojos. Si deseamos que sea más rápido, lo bajamos a 60 frames, que en una secuencia de 30 frames por segundo serían 2 segundos. Y si deseamos que se alargue más la construcción del lienzo, alargamos los fotogramas, tomando en cuenta, claro, que cada 150 fotogramas hay un nuevo lienzo para construir. Habría que mover este lienzo para así lograr un efecto más largo. Con la barra espaciadora damos play a nuestra línea de tiempo y como ves, no hay retardo entre un lienzo y otro más que los 50 fotogramas que sobran, ya que cada lienzo se construye en 100 fotogramas y nosotros espaciamos los lienzos cada 150 fotogramas. Ahora, en la opción de Start Delay pondré 30, que a una tasa de 30 fotogramas por segundo equivale a 1 segundo. Damos play y ahora tenemos un retardo de 1 segundo para que comience a construirse cada lienzo. Guardamos una vez más nuestras modificaciones presionando la tecla Control más la tecla S y pasamos a la ventana de propiedades del proyecto. En la pestaña de Render Properties bajamos el render del número que sea a 10. En la pestaña de propiedades de salida podremos dar el tamaño que deseamos a nuestro video, ya sea para cabecera de Facebook, de YouTube o para enviarlo por WhatsApp, ya que las dimensiones High Definition son demasiado grandes para esto. Yo, para efectos del tutorial, lo sacaré en video a 4K, así que le subo al 200% en las medidas de High Definition. Pondré que deseo la secuencia a 30 frames por segundo, aunque esto debimos de haberlo hecho desde el inicio. Sorry. En el apartado de Output o salida, seleccionamos la carpeta de videos o el lugar dentro de nuestro equipo donde queremos que vaya a parar este video. En el apartado de File Format o formato de archivo, seleccionamos FEEMPG, video, y damos clic en Encoding. Como contenedor, seleccionamos MPG4. En Video Codec, debemos de poner H.264, que es el indicado para un buen MP4. En calidad de salida, seleccionamos Constant Bit Rate. Y si deseamos audio, seleccionamos MP3 o ACC, que son los formatos más usados. Pasamos al apartado de metadata y deseleccionamos todo, a menos que queramos en nuestro video final una nota con todos esos datos. Volvemos a guardar nuestro proyecto, damos clic en la ventana de Rendering y presionamos las teclas Control más F12 y esperamos a que termine nuestra secuencia de cocinarse. Por mi parte ha sido todo por este tutorial. Si te sirvió la información de este trabajo, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que te enteres de nuestros próximos videos y, por el momento, ha sido todo. Me despido. Saludos felinos.